económicos para operaciones intragrupo en época de crisis y su impacto en América Latina. Iniciaremos con la presentación y una vez terminada, se proporcionará un espacio de preguntas y respuestas, por lo cual les solicitamos realizar sus preguntas por medio del chat que se encuentra en la barra de herramientas de Zoom al usuario Ernesto Alcázar. Una vez recibidas, estas se leerán al final de la presentación. Sírvanse en todo momento de hacer uso del chat para enviar sus preguntas. Para dar inicio a la conferencia, me permitiré leer un extracto de la trayectoria profesional de nuestro ponente. Jimmy Cruz. Jimmy Cruz es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM. Además, es graduado del British Council en la Ciudad de México, así como del programa en Business Analysis and Valuation por la London School of Economics and Political Science en Londres. Cursó la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Tiene más de 22 años de experiencia como asesor de empresas nacionales, multinacionales y de gobierno. Actualmente es socio y líder de consultoría económica y financiera en PKF México. Antes de unirse a PKF, trabajó en las firmas BDO, Ernst & Young, Baker & McKenzie y en KPMG. Ha colaborado como articulista y comentarista en diversos medios escritos y electrónicos, además de dictar conferencias en versados temas económicos en múltiples foros en México, Estados Unidos, Canadá, América Latina, Asia y Europa. Agradecemos a nuestro ponente y esperamos disfruten de su presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradeceré que por favor empecemos con la lámina 4. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Estamos ante un panorama económico sin precedentes en la historia mundial. Es probablemente 2020 tendremos el impacto más grande que hayan tenido las economías desde la Gran Recesión de 1929 y desde la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver en esta lámina, se aprecia claramente las proyecciones de crecimiento económico que traíamos en octubre del 2019, tal como lo pronosticó en su panorama económico mundial el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en esta lámina podemos ver en el recuadro superior una expectativa de crecimiento que para el 2020 se situaba a nivel global alrededor de 3.4%. Es decir, íbamos a tener un incremento en el gasto, la inversión, el gasto de gobierno y, por supuesto, en toda la producción de niveles positivos. La economía mundial ya venía con un efecto de desaceleración, es decir, ya estaban presentes, recordemos, elementos de estrés para la economía global, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el consecuente efecto en la demanda agregada global. No obstante, este año, hacia el mes de marzo de 2020, la mayoría de los países empezaron a sentir un efecto autoinducido en la economía derivado del confinamiento. Es decir, la gran parte de las economías del mundo tuvieron que cerrar prácticamente sus actividades, lo cual implicó que los consumidores no pudieran salir a la calle, que las empresas no pudieran trabajar a los niveles o en los niveles programados y que evidentemente esto llevó a una caída en la demanda agregada y una caída en el empleo. ¿Cómo se va a traducir esto en la economía a nivel regional y a nivel internacional? Bueno,
En la gráfica inferior podemos ver un efecto que va, por ejemplo, para el mundo de un 3% que se estaba pronosticando originalmente, de un 3.4% que se estaba pronosticando originalmente. Ahora, en el último panorama económico global del Fondo Monetario Internacional, estamos viendo que se pronostica una contracción de 4.9%. Esta contracción es precisamente de la que hablábamos hace un momento, que implica una caída en la economía a niveles sin precedentes en la historia económica moderna. Habrá, sin embargo, regiones más afectadas que otras. Podemos verlo claramente en la gráfica, ¿sí? Países caerán a niveles de 8%, la zona euro será prácticamente la más afectada por la pandemia, ¿sí? Y es la que caerá a niveles de 10.2%. Oriente Medio, por ejemplo, caerá 4.7% y nuestra región será también una de las más afectadas, América Latina, con una caída estimada del 9.4%. Bueno, ¿esto cómo afecta la práctica cotidiana, los negocios, las actividades, ¿sí?, de las empresas? Pues fundamentalmente en una estimación descendente de los ingresos, lo cual lleva también a una estimación hacia la baja en las utilidades. Entonces, en la práctica, esta situación pone en un estrés sin precedentes tanto a las empresas como a los gobiernos y también a las familias. ¿Qué es entonces lo que hay que considerar, ¿sí?, desde la perspectiva de precios de transferencia? Bueno, recordemos fundamentalmente que precios de transferencia es un tema de presupuestos. Es decir, en precios de transferencia se alinean los ingresos, los costos y, por tanto, las utilidades de las empresas, y de esas utilidades deriva el pago de impuestos, ¿sí?, que utiliza fundamentalmente el gobierno para inversión en gasto corriente, para inversión en infraestructura y para lo que es el mantenimiento como tal de toda la burocracia estatal, ¿sí? Entonces vamos ahora sí a ver un breve panorama de lo que es precios de transferencia y los tres momentos que están implicados. Podríamos ir, por favor, a la lámina 1. Muy bien. En esta lámina estamos viendo cómo se comporta normalmente el ciclo de precios de transferencia y cómo este ciclo puede ser utilizado para cumplir efectivamente con la normativa en la materia, ¿sí? El primer requisito es cumplir definitivamente con el principio de plena competencia. El segundo momento es documentar y el tercer momento es declarar. Muy bien. ¿Cómo se dan estos momentos en el ciclo normal de una empresa de precios, digamos, que lleva a cabo operaciones con partes relacionadas? Bueno, cuando estamos hablando de cumplir con el principio de plena competencia o el principio de arm's length, que es como está definido en las guías de la OCDE, estamos suponiendo o estamos básicamente determinando que este cumplimiento se tiene que dar en el momento en que se lleva a cabo la operación. Es decir, es el momento exacto en el que se detona la operación que se tiene que verificar el cumplimiento con el principio de plena competencia. ¿Y qué quiere decir cumplir con el principio de plena competencia? Bueno, no es otra cosa más que asegurarnos que las operaciones con partes relacionadas se llevan a cabo de manera similar a como lo hubieras efectuado con terceros. Es decir, que esos precios, esos montos de contraprestación y esas utilidades entre partes de un mismo grupo nacional o multinacional
estén efectuadas como si se hubieran realizado con terceros independientes en condiciones de mercado. ¿Quiénes están exentos de cumplir con el principio de plena competencia o principio de arm's length? ¿Hay sectores estratégicos o hay sectores exentos? ¿Hay montos de operación o hay ciertos tipos de operación que estén exentos? Bueno, aquí quiero ser claro al respecto. La obligación de cumplir con el principio de plena competencia no tiene excepciones. Es de aplicación universal. Es decir, no importa ni la industria, ni el monto de la operación, ni el tipo de operación, ni el sector. No importa absolutamente nada. Todas las empresas están obligadas a cumplir con el principio de plena competencia. Por cierto, todas las empresas y también todas las personas que lleven a cabo actividades con partes relacionadas. Entonces, el cumplimiento con el principio de arm's length es universal y es en el momento en que se lleva a cabo la operación. Es la primera línea que vamos a tener para aplicar las disposiciones en materia de precios de transferencia. El segundo momento se da cuando documentamos, es decir, la carga de la prueba queda en el contribuyente. En el momento en que termina el ejercicio fiscal, una vez que se verificó el cumplimiento del principio de plena competencia con cada una de las operaciones durante el ejercicio, una vez que termina ese ejercicio fiscal, entonces llega el momento ahora sí de documentar. ¿Y qué es documentar? Bueno, documentar es tener a la mano toda la documentación que demuestre que tus operaciones están a valores de mercado. Y esa documentación se constituye fundamentalmente por un análisis, de funciones, de activos, de riesgos y también por un análisis económico que va relacionado con la aplicación de un método específico de precios de transferencia. Pero documentación también es tener a la mano las facturas, los documentos contractuales, ¿sí? Y tener a la mano la sustancia o las pruebas que demuestren que las operaciones efectivamente se llevaron a cabo. Entonces, documentar es tener tanto forma como sustancia en las operaciones. Después tenemos el tercer momento, que es declarar, es decir, presentar mediante un formato establecido por cada jurisdicción fiscal, ¿sí?, la información tendente a demostrar o que demuestra que esas operaciones se llevaron a cabo conforme al principio de plena competencia. ¿Y cuál es este formato? Bueno, este formato cambia en cada uno de los países, pero en México se da básicamente en el anexo 9 de la DIM y también en los formatos o los anexos al dictamen fiscal, ¿sí? ¿Qué debe de contener fundamentalmente esa declaración? Bueno, esa declaración contiene fundamentalmente el monto de la operación, el tipo de operación, el nombre de la contraparte, el método utilizado y el porcentaje obtenido de utilidad o pérdida en la operación. También se da brevemente, ahora entre la documentación y la declaración, se da también la posibilidad de ajustar las operaciones. Y eso es algo que vamos a ir comentando brevemente a lo largo de esta presentación. Para eso quisiera que vayamos, por favor, rápidamente a la lámina. Muy bien, en esta lámina tenemos una descripción general de los tres momentos y también un poco en mayor detalle, ¿sí?, sobre lo que es cumplir
lo que es como tal documentar, como decíamos, y lo que es declarar, ¿sí? ¿Cuál de los tres momentos es más importante o en qué momento se debe llevar a cabo, por ejemplo, la documentación? Bueno, la documentación se debe llevar a cabo cuando, como decía antes, concluye el ejercicio fiscal, pero antes de presentar la declaración anual. ¿Y cuándo se debe declarar? Bueno, cuando es el momento de declarar, la declaración, ¿sí?, se presenta normalmente en forma conjunta con la declaración anual o también con el dictamen fiscal. Eso cambia, la fecha cambia país por país, pero en México fundamentalmente la declaración anual es en marzo y el dictamen fiscal es en junio, entre junio y julio. Entonces, esas serían los momentos o las fechas en las cuales se tiene que declarar. Hay nuevas declaraciones en materia de precios de transferencia que están alineadas, digamos, con las disposiciones internacionales. Esas declaraciones nuevas son principalmente las declaraciones país por país, la declaración local y el reporte maestro. Son las tres declaraciones que existen en México a raíz de la implementación en México y en diversos países de América Latina, a raíz de la implementación de las disposiciones BEPS, que son las disposiciones en materia de precios de transferencia, pero a nivel global. Las disposiciones BEPS son aquellas disposiciones en el entorno de las acciones que están tomando los países para combatir la evasión y la erosión de la base fiscal. Vamos rápidamente a la otra lámina, porque hablábamos de otro momento que era también el ajuste, ¿sí? El ajuste de precios de transferencia es justamente una fase que surge ahora sí en ese ciclo que veíamos desde el proceso de planeación o de cumplimiento con el principio de arm's length, de la documentación y también de la declaración, es decir, el ajuste de precios de transferencia que modifica los montos de contraprestación, los márgenes de utilidad o los precios directos celebrados entre las partes relacionadas. Esos montos de ajuste, esos ajustes se pueden llevar a cabo ahora en cualquier momento del ciclo de cumplimiento de las obligaciones en materia de precios de transferencia. Pediría que vayamos a la lámina 5, por favor. Ahora sí, para que en el marco o en el contexto, ¿sí?, de esta crisis que veíamos al principio, de esta recesión económica global, ¿sí?, veamos cómo puede, con una sencilla gráfica, afectar en los ingresos de tanto de las empresas como de las familias esta crisis. Tenemos una gráfica, ¿sí?, donde los dos ejes, el eje que normalmente conocemos como el eje Y, o en este caso el vertical, serían los precios, y el eje horizontal sería la producción, ¿sí? Entonces tenemos la gráfica de la demanda agregada global, ¿sí?, que es la que lleva una pendiente descendente. Esa demanda agregada global, ¿sí? Tenemos la figura de A1, por ejemplo, la gráfica, perdón, de A1, que es una situación X en el tiempo en donde estamos establecidos, digamos, en condiciones normales. Después, esta demanda agregada global se desplaza a la izquierda cuando hay alguna contracción o cuando intuimos que va a haber una baja en la producción y por tanto también en la inversión y en el consumo. Cuando tenemos esta situación, entonces se desplaza hacia la izquierda la demanda agregada global y lo que tenemos, en resumidas cuentas, es un nivel de precios menor que el que teníamos en la demanda agregada, ¿sí?, con el equilibrio para equilibrar la oferta,
1, menor al que teníamos en la demanda agregada 1, y también un nivel de producción menor al que teníamos cuando existía la curva de la demanda agregada 1, es decir, cuando estábamos bajo el escenario. Vamos a decir que el escenario de la derecha, ¿sí?, de la DA1 es un escenario optimista y el escenario de A2 es un escenario pesimista. ¿Qué elementos componen la producción? Muy bien. Los elementos que componen la producción, como está aquí el PIB, son el consumo, la inversión, el gasto y la balanza de las exportaciones menos las importaciones. Entonces, ¿qué tenemos en resumidas cuentas? Explicado con una gráfica, tenemos un escenario donde la producción baja y donde por consiguiente estamos estimando que muy probablemente también el ingreso de las empresas va a disminuir. Es decir, estamos viendo una situación en la cual las utilidades, porque si bajan los ingresos, entonces también todo lo demás constante, las utilidades están bajo, digamos, una situación de estrés o bajo un posible panorama donde van a caer, ¿sí? ¿Esto aplica para todo mundo? ¿Esto aplica para todas las empresas? Bueno, de eso justamente les quiero comentar rápidamente en la siguiente lámina. Hay que hacer algunas anotaciones previas antes de irnos apresuradamente con las generalizaciones, ¿sí? Recordemos que en materia de precios de transferencia no tenemos propiamente un marco teórico de la cuestión, es decir, no tenemos un marco teórico como tal de precios de transferencia. Entonces, tenemos que abrevar en precios de transferencia de la teoría, de donde sí existe una teoría, ¿sí? Y de donde ya se han formulado los principios y las leyes, ¿sí?, de un determinado comportamiento de los agentes económicos que es el que queremos entender o el que queremos predecir, ¿sí? Entonces, ¿de dónde hemos tomado ese marco teórico? Básicamente de la economía, ¿sí?, de la matemática, evidentemente, de la estadística, de la teoría financiera y, claro, también de los principios contables y del marco normativo tanto local como internacional. Es decir, si a alguien le dicen simplemente el precio, el principio de plena competencia o principio de arm's length consiste en que debes llevar a cabo las operaciones con terceros independientes, con partes relacionadas, perdón, como si lo hubieras efectuado con terceros independientes, eso en estricto sentido puede ser, estoy ante esa situación, entonces debo aplicar el precio como con terceros independientes, pues la respuesta podría ser, la normativa dice sí. ¿Qué te dice la teoría económica? Bueno, la teoría económica dice, tal vez sí, depende de las circunstancias específicas, es decir, cada caso es distinto, cada empresa es diferente, cada tipo de operación es distinta y entonces el impacto también de la crisis derivada del confinamiento, el impacto en el descenso de la demanda agregada global también es particular y depende de cada empresa. Es decir, no podemos hacer generalizaciones absurdas. ¿Cómo trabajamos en esta materia? En la siguiente lámina podemos ver básicamente, podemos ver una gráfica, una tabla donde va, un diagrama, donde vamos de los hechos adquiridos a través de la observación, ¿sí? Y hacemos un proceso primero inductivo, ¿sí?, donde se generan las leyes y los principios, y a partir de ahí pretendemos deducir qué es lo que va a pasar. Pero en la siguiente lámina les quiero hablar rápidamente de lo que puede pasar
con este enfoque inductivista y deductivista. Es decir, para poder aplicar este enfoque, tenemos que estar seguros que el número de enunciados que tenemos, los enunciados observacionales, que constituyen la base de la generalización, debe ser bastante grande. Es decir, para tener cierta comodidad al hacer nuestras generalizaciones, debimos haber visto muchas observaciones, ¿sí? Y esas observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. Como decía al principio, estamos ante una situación económica sin precedentes. No podemos aplicar las reglas y los principios que hemos visto en casos anteriores al caso de la crisis actual, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer generalizaciones, procuremos no caer en el problema del inductivismo ingenuo, que era justamente del que nos hablaba Bertrand Russell, ese gran filósofo y matemático del siglo XX, que ilustró básicamente así, lo ilustró con un pavo, el problema del pavo inductivista, ¿sí? ¿Que en qué consistía? Básicamente existía, nos dice Bertrand Russell, un pavo que todos los días a las 6 de la mañana le daban de comer, es decir, todos los días con independencia de que fuera lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana, le daban de comer. Entonces, también observó ese pavo que todos los días, con independencia de que hiciera frío, calor, etcétera, lluvioso, día seco, le daban de comer. Y también observó que con independencia de la estación del año, si era primavera, si era otoño, si era verano, si era invierno, etcétera, le daban también de comer. Entonces, el día que el pavo inductivista estaba a punto de escribir la ley, todos los días a las 6 de la mañana me dan de comer, resulta que ese día no le dieron de comer y lo que hicieron fue que lo sacrificaron para Navidad. Eso es justamente lo que puede pasar con el inductivista ingenuo. Hacer reglas generales que justamente cuando las va a aplicar se da cuenta que ya no son aplicables. Muy bien. Vamos a ver en la lámina 9 algunos efectos que podría tener la pandemia, ¿sí? Después de haber explicado esta metáfora del pavo inductivista. Por eso siempre acuérdense, cuando vayan a establecer una presunta regla general, acuérdense mucho de los principios que nos llevan a establecer generalizaciones que después no son aplicables. Bueno, ¿qué efectos podría haber? Efectos derivados básicamente del tipo de cambio, de las condiciones financieras, ¿sí? De las condiciones de fondeo. Puede haber una disrupción en las cadenas de suministro, es decir, puede ser que la parte o la empresa que nosotros vamos a analizar esté perfectamente ubicada, ¿sí? En una cadena que no tiene impactos, digamos, al momento, pero que los impactos vienen tal vez rezagados por un efecto gradual o en el sector o en la industria o concretamente en la cadena de generación de valor. ¿Sí? ¿Qué debemos de tener en cuenta para entonces establecer un mejor procedimiento para ver cuáles son los efectos de la pandemia, cuáles son los efectos de la crisis en precios de transferencia? De eso vamos a hablar brevemente en la siguiente lámina. Afortunadamente, tenemos un marco normativo local e internacional que se apega a las guías de la OCDE, y las guías de la OCDE son lo suficientemente generales para abarcar una gran cantidad de circunstancias, ¿sí? He escuchado opiniones que dicen es que las guías de precios de transferencia resultan muy generales, resultan demasiado vagas o resultan demasiado extensas en cuanto a su ámbito de aplicación. Es decir, las guías de la OCDE me dicen todo y me dicen nada. Bueno, aquí depende realmente de cómo tomen las guías de la OCDE y depende de qué enfoque
epistemológico tomes al momento de ver las guías de la OCDE. Justamente si son muy generales, ¿sí?, de aplicación muy extensa, es precisamente por eso, porque pretenden abarcar diferentes industrias, diferentes sectores, diferentes momentos, todos operando en distintas circunstancias. Y entonces, ¿a qué hace alusión? Básicamente a un sistema, ¿sí?, teórico mucho más general, y es un intento bastante acertado, diría yo, de hacer eco o hacer uso de un enfoque mucho más teórico, ¿sí?, que práctico, pero que sí puedes, recuerdan la gráfica, ¿sí?, cómo bajar de lo teórico mediante el proceso de inducción a los casos particulares, ¿sí? Entonces, pretende aplicar las reglas de precios de transferencia de una manera que puedan aterrizar a diferentes empresas, operaciones, sectores y circunstancias, ¿sí? ¿Qué debemos tener entonces en cuenta hoy más que nunca? El entorno teórico que nos ofrece las guías de la OCDE, y para empezar a analizar correctamente una operación, pues definitivamente que debemos de tener en cuenta los términos contractuales, tal como establecen las guías de la OCDE, hoy más que nunca. Siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca es importantísimo ir a ver los términos contractuales de todas las transacciones, ¿sí? El análisis, como decíamos, de funciones, activos, perdón, y riesgos, ¿sí? Que es esa particularidad, esa serie de condiciones en las cuales opera una compañía que son únicas y que son irrepetibles. Ninguna empresa es 100% parecida a otra, ¿sí? Así como ningún sector económico es parecido a otro. Entonces es ir a ver las particularidades funcionales exclusivas de esta entidad o de esta operación. También hay que ir a ver las características de las propiedades y los servicios, hoy más que nunca, ¿sí? Las circunstancias particulares económicas. Como les decía antes, este es un caso, es un tema casuístico, es un tema de ir también caso por caso, ¿sí? Y las estrategias de negocio particulares a cada operación. ¿Cómo se refleja esto en un modelo económico, digamos, en un ejemplo de aplicación de un modelo que pretende ser también general y que es cómo nosotros trabajamos en PKF? Bueno, es muy bien. Perdón. Empezamos en la siguiente lámina, sí, con un análisis, como decíamos, con un análisis de las funciones, sí, los activos y los riesgos. Eso te lleva a tener que establecer de manera particular los aspectos relevantes de la operación como tal, es decir, de esta, digamos, interacción o de esta transacción que se da entre las empresas relacionadas. Después del análisis como tal, ya que conoces muy bien la operación, ya que la conocemos y estamos ciertos, ¿sí?, de cuáles son los elementos distintivos de esa operación a nivel funcional, a nivel de activos y a nivel de riesgos, entonces vamos a aplicar un análisis de comparabilidad que empieza con una adecuada selección de la parte analizada, ¿sí? Y que después de la adecuada selección de la parte analizada te tiene que llevar a la correcta selección de uno de los métodos de precios de transferencia que en este caso, ¿sí?, puede ser el método de precio comparable no controlado, puede ser el método de precio de reventa, puede ser el método de costo adicionado y cualquiera de los métodos
de utilidad establecidos tanto en las guías de la OCDE como en las legislaciones particulares de cada país. Bueno, ¿qué pasa si aplicamos el método de precio comparable no controlado? Entonces, si aplicamos el método de precio comparable no controlado, seguimos en la ruta y vamos hacia la selección del conjunto de precios o de comparables más apropiado para llegar después a una selección del rango, ¿sí? Del rango particular que puede ser de mínimos y máximos o el más utilizado y sugerido por las normativas, que es el rango intercuartil. Si no aplica el método de precio comparable no controlado, entonces se abre otra flecha y podemos aplicar cualquiera de los métodos, tales como el método de precio de reventa, ¿sí? El método de costo adicionado, los métodos, evidentemente, el método residual, cualquiera de los residuales, y el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. Pero si aplicamos también uno de esos métodos, lo que sigue normalmente, lo que hacemos normalmente es entonces seleccionar el indicador de utilidad más adecuado, es decir, el indicador que va ligado a los generadores de valor de la transacción en concreto. Y aquí el indicador cambia en cada caso, ¿sí? Porque también depende del generador específico de valor que estamos queriendo analizar. Después de que seleccionamos adecuadamente el indicador de utilidad, tendríamos que ir a seleccionar un buen conjunto de comparables, que en este caso, por el tipo de método que estamos usando, que ya recordemos no es el precio comparable, son generalmente comparables externos. Y después llegamos exactamente a lo mismo, que es una correcta selección del rango más adecuado, ¿sí? Ya sea de mínimos o máximos o rango intercuartil. Muy bien. Bueno, esto es básicamente a grandes rasgos, ¿sí? Cómo sería un flujograma típico de análisis económico. Y vamos a empezar a aterrizar estas generalidades que hemos dicho, vamos a empezar a aterrizarlas en operaciones en concreto, ¿sí? Una de las operaciones típicas es la operación de servicios. Esta operación de servicios que vemos en la siguiente lámina tiene un método ideal, sí, que es el método de precio comparable no controlado en primer lugar, pero también el método de costo adicionado, y se pueden aplicar los indicadores que están aquí. ¿Cuándo deberíamos o cuándo preferimos aplicar el precio comparable no controlado? Bueno, cuando hay comparables internos, pero esta situación entre los grupos multinacionales raramente se da, es decir, casi no existe la situación en la cual vemos, ¿sí?, que existe un prestador de servicios que además de prestar el servicio a sus partes vinculadas, también lo presta a terceros independientes. Entonces, tenemos que usar el método, un método adicional al método de precio comparable no controlado, que sería, en este caso, el método de costo adicionado, ¿sí? ¿Cuál es el indicador del costo adicionado? Bueno, es la utilidad bruta del costo de ventas, y después tendríamos la mejor selección del indicador de utilidad, ¿sí? Que en este caso también con el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación puede ser la utilidad de operación entre los costos más los gastos. Aquí está explicado evidentemente en una lámina. Si se fijan, después llegaremos, ¿sí?, a la determinación de ingresos y a la construcción eventual de un rango. Entonces vamos a ver en la siguiente lámina cómo se deconstruye esta fórmula, ¿sí?, para trasladarla del indicador, ¿sí?, o de los ingresos, y cómo deriva entonces en una determinación del ingreso, que es básicamente haciendo la sumatoria de los costos y gastos, ¿sí?, por los servicios prestados y multiplicándolo por 1 más un markup de mercado. Ese markup es el que deriva de un buen análisis
de comparabilidad y de un buen análisis de búsqueda de entidades, ¿sí? Y de un rango al que finalmente se va a llegar. ¿Es el rango de precios de transferencia lo primero que tenemos que ver? No, de hecho, es lo último. Y bajo muchas circunstancias, muchas veces, ¿sí? Es lo que deriva, lo que resulta al final de todo un análisis soportado con el flujograma que les indiqué. ¿Cómo podemos ver ahora los modelos económicos en una operación típica de futuros? ¿Sí? En una operación típica de forwards. Eso es lo que vamos a ver rápidamente en la siguiente lámina, ¿sí? Que es donde existe una operación. Estamos citando el ejemplo rápidamente de una compañía, ¿sí? Que va a llevar a cabo operaciones de compra-venta de divisas en el mercado de futuros, ¿sí? En este caso, la operación deriva, o la operación, digamos, de futuros, deriva de la determinación o del conocer primero el precio spot y después multiplicar ese precio spot por un diferencial de tasas, básicamente, que en este caso es la tasa relevante en la divisa del país A contra la tasa relevante en la divisa del país B, ¿sí? Multiplicado por el periodo de cobertura. Si sustituimos los valores, ¿sí? Que está indicando la teoría económica, este modelo, la teoría financiera, ¿no? Diríamos, sí, que son básicamente el tipo de cambio spot, la tasa de interés en el mercado de referencia A, la tasa de interés en el mercado B, que en este caso es México y Estados Unidos, por ser peso contra dólar, ¿sí? Y ya conocemos el plazo de cobertura. Entonces, en la lámina 16 podemos ver cómo se sustituyen esos valores y entonces cómo se genera un rango a partir de una varianza estándar, ¿sí? ¿Sí? De porcentajes que te da conforme al tipo de cambio teórico. ¿Qué obtienes? Cuando sustituyes los valores en la fórmula, un tipo de cambio teórico que te da a entender cómo se hubiera llevado a cabo esa operación si la hubieran efectuado terceros independientes. En la lámina 18 vamos a pasar a otro tipo de operación que también es muy común, que también es muy típica, que es la compra de producto terminado para distribución. Y en este caso, generalmente aplica, ¿sí? Para la determinación del precio, el precio de reventa, el método de precio de reventa, que es, ¿sí? Cuyo precio de compra quiere decir que es igual, ¿sí? Al precio de reventa por 1 menos un margen bruto. En este caso, el indicador de utilidad es la utilidad bruta entre las ventas netas, ¿sí? Si vemos en la lámina siguiente, rápidamente el ejemplo de unas dos compañías, una A y una B, que compran el producto, se aplica el modelo económico que estábamos indicando al principio, ¿sí? Mediante una selección adecuada de todos los elementos, mediante un flujo pausado que deriva de un análisis también detallado, ¿sí? Y en la lámina 20 podemos ver fundamentalmente el set de compañías comparables y en la 21 un resultado general a nivel del rango que te arroja el análisis de esta operación. El rango que te arroja en este caso, el análisis de esta operación va de 24 a 28%, ¿sí? Sin embargo, las guías de la OCDE, y eso lo podemos ver en la página siguiente, las guías de la OCDE también establecen, ¿sí? Allá veíamos la fórmula anterior, en la lámina 18, ¿sí? Pediría que la pusiéramos. Muy bien, aquí vemos que el precio de mercado, precio de compra es igual al precio de reventa multiplicado por 1 menos el margen bruto. Y ahora sí, nos movemos a la siguiente lámina, por favor, a la 22. Y en la lámina 22 tenemos que de esa fórmula, es decir, del hecho de que el precio de compra, ¿sí? Debe ser obtenido como el precio de reventa por 1 menos B, cuando todos los precios de reventa y todos los precios de compra los sumamos,
¿sí? Sustituimos en esa fórmula y derivamos para ajustar por diferencias en la intensidad de gastos. Tenemos que ese margen bruto ajustado por intensidad de gastos también se puede expresar como la intensidad de gastos más el margen operativo. Y en este caso, como dice las guías de la OCDE, la utilidad bruta debe ser suficiente no solo para cubrir el costo de ventas, sino también los gastos de administración y ventas. Entonces, podemos hacer un análisis adicional, que es el método de precio de reventa modificado, que se está mostrando en esta lámina, ¿sí? En donde el margen bruto es igual a esa intensidad de gastos más un margen operativo. Tenemos la lámina 24, donde vamos a hablar rápidamente, sí, de una operación típica de venta de productos terminados. Se aplica el modelo que hemos estado comentando en esta conferencia, sí, y al aplicar ese método se seleccionan evidentemente los módulos correspondientes, y en la siguiente lámina podemos ver un set simple de empresas a las que llegamos, y en la 26 el rango intercuartil a grandes rasgos, ¿sí? Al que se llega en este caso. Finalmente les quiero hablar rápidamente de la operación de arrendamiento antes de llegar a explicarles, ¿sí? Brevemente el caso de un modelo distinto, ¿sí? Entonces vemos que en la operación de arrendamiento vemos exactamente cómo aplica normalmente la operación de arrendamiento, puede ser con el método de precio comparable no controlado, pero también con el método de márgenes transaccionales de utilidad de operación, donde llegamos, ¿sí? al desglose o la deconstrucción de la fórmula, determinamos ingresos, ¿sí? Como el valor de los activos se multiplica por el retorno, por el porcentaje de retorno de los activos operativos, y a eso se les suman los costos y gastos relacionados con la operación de arrendamiento. Y así es como podríamos, digamos, aplicar la operación de arrendamiento. Siguiente lámina, por favor. En las operaciones de manufactura que están ligadas a un contrato de maquila, también vemos que los ingresos por facturar derivan de los costos y gastos asociados a esta operación, ¿sí? Multiplicados por uno más un markup de mercado. ¿Y qué está pasando en este momento con el sector maquilador? Bueno, lo que está pasando fundamentalmente es que, al igual que muchas industrias, se están viendo afectadas por la situación económica, y hay que ir viendo caso por caso cómo les está afectando esa crisis económica, y entonces, ¿sí? Tratar de ajustar el nivel de ingresos para ver cómo quedaría el nivel de utilidades a la nueva realidad económica. Una vez que ajustas eso, ¿sí? Tienes que establecer los elementos clave para ver si aplica solicitar una revisión ante la autoridad fiscal, porque recordemos que las maquilas operan en México con un Advanced Pricing Agreement o un acuerdo anticipado que tiene que verificar antes la autoridad fiscal, ¿sí? Yo pediría que fuéramos rápidamente a la lámina 32, donde vamos a ver, ¿sí? Parte de estas generalidades y particularidades que nos da la materia de precios de transferencia, y es el hecho de que creemos que siempre va a aplicar el método de precio comparable no controlado. Bueno, la teoría económica puede perfectamente rebatir destrozar, destruir, descartar esa regla tan general, que si yo agarro el librito de texto, el librito X, y digo, es que siempre aplica el método de precio comparable cuando hay operaciones con terceros independientes. Bueno, siempre y cuando existan las mismas circunstancias, siempre y cuando sean comparables las dos operaciones. Pero en un modelo de discriminación de precios ilustrado en la gráfica, vemos que no, ¿sí? Porque pudiera darse el caso
de una empresa que está vendiendo un primer bloque de productos, ¿sí? Donde la intersección se da en el punto de equilibrio B, donde se juntan la oferta y la demanda, ¿sí? Y un segundo bloque de productos que incrementan evidentemente las ventas, ¿sí? Pero a un precio menor, que es el punto de intersección E. La suma de los cuadros, ¿sí? De los dos recuadros, te da curiosamente ingresos mayores que si no aplicaras la discriminación de precios, donde no aplica el método de precio comparable no controlado, porque estás aplicando estás aplicando precios distintos para el mismo producto, pero la única diferencia es que están dadas las condiciones para discriminar, que es que existan segmentos distintos a los cuales les puedes vender, ¿sí? Que la elasticidad de la demanda sea distinta en esos dos segmentos, que pueden ser dos mercados, y que efectivamente la compañía incremente sus ventas, pero no solo eso, curiosamente también incrementa sus utilidades. ¿Y por qué incrementa sus utilidades? Bueno, pues porque con mayores ingresos diluyen los costos y los gastos asociados a la operación en este segmento o en este sector de negocio de la empresa en cuestión. Sí. Bueno, yo los dejaría finalmente con una breve reflexión en la lámina 33 a nivel ético, que es cada vez más importante, ¿sí? Así como no aplica la regla general y tenemos que ir viendo caso por caso, así también caso por caso se tiene que ir dando una observación de los aspectos éticos ligados a las operaciones entre partes vinculadas. Es decir, ¿cuál sería el objetivo último de la normativa y la regulación en materia de precios de transferencia? Bueno, que exista una asignación justa de los ingresos entre las empresas y los gobiernos y entre los gobiernos a nivel global. Entonces, esto quiere decir entonces que sí es muy importante destacar la correcta asignación de esos precios para que entonces los ingresos queden efectivamente donde deben de estar. No esas prácticas donde todo queda dentro del rango, donde todo vale, donde todas las prácticas se justifican, ¿sí? Entonces sí es muy importante hacer una revisión de nuestra práctica desde un punto de vista ético. Muchísimas gracias por su atención y espero que la presentación les haya ilustrado algo nuevo. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestro ponente, el licenciado Jimmy Cruz, por su interesante conferencia. A continuación daremos lectura de las preguntas que fueron enviadas durante la presentación. La primera es, las condiciones actuales que afectan a las empresas, ¿en qué tipo de ajustes podrían derivar en los estudios de precios de transferencia? A ver, podrían derivar en ajustes de distinta índole, es decir, desde ajustes de capacidad ociosa, ¿sí? Ajustes a los comparables por impactos en, en los gastos extraordinarios que tengan, por ejemplo, asociados tal vez a la liquidación de personal, en un ajuste, un modelo económico por discriminación de precios que hayan tenido que aplicar. En fin, la diversidad de ajustes es realmente grande y sí puede haber muchísimos relacionados con la crisis económica. Nuestra segunda pregunta. Respecto a los tres momentos, ¿existe una fecha límite para la realización de ajustes entre la documentación y la declaración? No, ya lo decíamos, los ajustes en realidad se pueden llevar a cabo en cualquier momento. Con esto culminaríamos con nuestra lista de preguntas. Les informamos que esta presentación se compartirá por medios digitales, manteniéndolos al tanto de su difusión.
PKF México les agradece por su asistencia a nuestro foro Modelos Económicos para Operaciones Intragrupo en época de crisis y su impacto en América Latina. Les deseamos tengan un buen día. Muchas gracias a todos.